problema es que ya me salió. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos por su participación y conexión. Bueno, estamos casi 100 conectados. Yo quería pedirles que me ayuden con sus cámaras. Voy a poner grabar porque me pidieron como uno de los requisitos. Recording in progress. Gracias a todos por su participación. Como lo habíamos realizado la convocatoria, este taller para la ejecución de los póster académicos, todos los estudiantes que vayan a hacer la presentación de sus proyectos de materia integradora, una vez que los expongan, se escogen los mejores y pasan a nuestra feria ideal, ¿verdad? El 5-minute pitch, que tienen que hacer la presentación, y dentro del marco del desarrollo de esta feria se desarrollan también las exposiciones de póster académicos, que es justamente la presentación visual del contenido total de su proyecto. Entonces, claro, se han de preguntar, bueno, ¿cómo realizo el póster? ¿Qué pasa si mi proyecto debe ser expuesto en este espacio, en esta feria? ¿Cómo lo debo realizar? Aquí vamos a conocer durante toda esta tarde, en estas horas, algunos elementos principales que se deben tomar en cuenta para la creación de nuestro póster académico. Quiero empezar primero agradeciéndoles y también preguntándoles si alguna vez, alguno de ustedes ha hecho un póster académico. Si ya lo ha hecho, puede poner pulgarcito o puede abrir su micrófono y decir sí, no, nadie ha realizado un póster académico. Muy bien, entonces, en esta oportunidad, bueno, en SPOIL tenemos algunos lineamientos a seguir, considerar para poder hacer la creación del póster académico, ¿verdad? Déjenme ir admitiendo porque están conectándose a la mayoría. Y bueno, vamos a ir un poco conociendo poco a poco la información que requerimos compartir para que ustedes tengan claro cómo es la dinámica de la ejecución de este póster académico, ¿no? Mi nombre es Blanca Medina y voy a estar acompañándolos en este taller. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues con todo gusto me pueden interrumpir y podemos resolver la interrogante, ¿no? Espérenme un segundito, por favor. Son 6. Listo, muy bien. Entonces, déjenme un segundo porque están en sala de espera algunos. Bueno, pero aquí estamos. Muy bien. Vamos entonces a comenzar y un poco conversar como les decía, ¿no? Darle la bienvenida a este taller, ¿verdad? Que como decía, vamos en conjunto a estudiar o a conocer esta forma práctica de poder cómo se puede diseñar, cómo se puede estructurar un póster científico, ¿no? Y este póster debe ser claro, atractivo, debe tener algunos elementos que llamen la atención, que capten la atención, ¿verdad? Y por supuesto, comunicacionalmente hablando, que debe ser efectivo, ¿no? Vamos a tener este momento clave de poderles irle explicando paso a paso de la creación y la construcción visual de su póster académico. Les pido por favor si me detengo un rato, simplemente para poder admitir a los que están conectándose. Y eso, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, vamos a ir conociendo cada uno de los elementos visuales que ustedes requieren para poder realizar su póster, ¿verdad? Y el objetivo de compartir este instructivo es de darles a ustedes
la facilidad de que conozcan esta guía que brinda los elementos básicos, los elementos de esa línea base principal, para que ustedes conozcan y sepan cómo se puede aplicar cada uno de los elementos que requiere un póster, ¿verdad? Y poder lograr esa comunicación científica divulgativa que nosotros queremos lograr, ¿no? Esa es básicamente la intención, que conozcamos cada uno de los elementos paso a paso, ver ejemplos de otros póster, ver cómo podemos, de qué manera podemos tomar como referencia algún diseño, ¿verdad? Para poder hacer la creación de nuestro póster académico. Entonces lo que buscamos es justamente eso, de presentarles a ustedes esta forma de sencilla de poder ir analizando cada elemento, de conocer qué tipo de color puedo aplicar, qué tipo de imagen puedo yo utilizar para poder hacer el macro total de mi póster, ¿no? Entonces, este objetivo es justamente poderles describir y aplicar todos los elementos para poder diseñar y lograr al final del camino, pues una buena estructura comunicacional visualmente hablando, ¿no? Ese es justamente el objetivo. Entonces, partiendo un poco del inicio y conceptualizando un poco lo que es un póster, ¿verdad? Justamente aquí tenemos un concepto súper sencillo, bastante entendible, ¿verdad? Que el póster es justamente esto, ¿no? Es la presentación gráfica de un trabajo científico que tiene la particularidad de poder informar, comunicar, expresar, ¿verdad? De manera muy breve, concisa, muy precisa, todos los aspectos importantes y el resultado de su proyecto, de su investigación, ¿ok? Entonces, este gráfico que nosotros lo vamos a construir con nuestro contenido, recuerden que nosotros somos lo que es, armamos nuestro proyecto, investigamos nuestro proyecto, tenemos todos los lineamientos básicos de nuestra investigación. Entonces, ahora, ¿cómo lo plasmo en la parte visual? ¿No? ¿Qué elementos debo construir? ¿Qué elementos debe de ir en un póster, verdad? Si yo estoy consciente de la medida, 1,80 m por 60 y algo, casi 70, ¿verdad? ¿Qué elementos debo colocar en este espacio? Que no tengo mucho, en realidad no es mucho espacio que voy a utilizar. ¿Cómo sintetizo, verdad? ¿Cómo hago que lo que yo he investigado tenga esta facilidad y esta oportunidad de que sea entendible y que no se me escape ningún tipo de detalle de mi contenido? Que eso también es importante considerar, ¿ok? Entonces, todo es importante, todo suma, no se puede ¿Hola? Por favor, el micrófono, si me ayudan apagándolo. Santiago, gracias. ¿Qué elementos debo considerar? Entonces, lo que buscamos es justamente que esta presentación gráfica no me permita a mí deslindarme de mi contenido, sino más bien escoger o poder un poco priorizar qué parte del contenido yo lo puedo poner en gráficos, ¿verdad? Y mira, aquí tenemos al lado el modelo principal, que es la plantilla general, que es lo que se va a utilizar. Sobre esta plantilla nosotros debemos ya ir estructurando nuestro contenido. Sobre esta plantilla nosotros debemos saber dónde coloco el título, qué más debo colocar, el objetivo de mi proyecto, cuál es mi propuesta, ¿ok? Los resultados y conclusiones. Y vamos a ir un poco conociendo cada uno de los espacios y los segmentos que requiere, que debe de ir dentro de un póster científico. Muy bien. Vamos avanzando. Entonces, con este concepto básico, tenemos aquí ya nuestro primer concepto, ¿no? Esperen un segundo porque están conectándose muchísimos. Ok. Entonces, esta plantilla, que la vimos hace un segundo, ¿verdad? Es la estructura principal, es como nuestra parte medular del contenido de nuestro póster, ¿ok? Entonces, debe ser con una modalidad súper práctica que nos permita eso, comunicar, ¿verdad? Y que cada una de las partes que yo vaya a especificar debe tener los elementos, como por ejemplo, dentro de mi proyecto está alineado a los ODS, ¿verdad? Debe de ir el símbolo del ODS que esté enfocado en mi proyecto. El logo de cada facultad, ¿verdad? Está por color que identifica cada facultad también. ¿Dónde lo puedo colocar? ¿Verdad? El nombre de los estudiantes, que son los autores del póster, ¿dónde lo coloco? ¿Qué otras referencias más debo colocar? Entonces, debemos saber distinguir, ¿verdad?, estas partes para que nos dé un panorama súper amplio del trabajo principal que queremos mostrar. ¿Ok? Ahí estamos un poco avanzando. Si tienen alguna pregunta, todo está claro en cuanto a lo que es el concepto de póster. ¿No? ¿Me tienen alguna pregunta? Una pregunta.
ahí vi que decía, bueno, el logo de SPOL de diferentes colores. Ese es dependiendo del color de la facultad, así. Correcto, así es. Déjeme un ratito retroceder para nuevamente compartir esta. Correcto, así es. Usted en el póster, usted debe ir colocado, si se da cuenta en la plantilla, está de un lado de los ODS, ¿verdad? Y del lado izquierdo está la facultad, creo que este es como azulito, debe ser en mecánica. Entonces, usted identifica el logo de su facultad y lo coloca también dentro de la plantilla. Pero ya vamos a ir conociendo. Esto es más o menos como un macro de lo que lleva el póster, ¿no? De todos los elementos visuales que debe ir en la construcción del póster. Entonces, ¿qué características tiene nuestro póster? ¿O qué es lo que más se destaca de él, ¿no? Primero, ¿qué es lo que buscamos también dentro de este póster, ¿no? La creación total de todas las piezas visuales que yo coloque debe buscar captar la atención rápidamente de nuestra audiencia, ¿verdad? Esa es la principal. No sobrecargarlo con tanto texto ni sobrecargarlo con tantas imágenes, sino más bien saber qué elemento complementario, ¿verdad?, voy a colocar dentro de mi póster, pero que esta información sea interesante y que capte la atención para nuestra audiencia, para nuestro público, para quien vayamos a vender nuestro proyecto, para quien vaya a estar atendiendo nuestra explicación, ¿verdad? Entonces, la característica principal que buscamos es justamente eso, ¿no? Que capte la atención. Que nuestro póster esté ordenado, ¿verdad? Que sea conciso, que sea bastante puntual en la información que yo utilice, ¿verdad? Eso también es importante, que de hecho tenga un orden de lectura, ya que todas las imágenes y los textos que están combinados tengan ese orden principal, ¿verdad? Eso también es importante destacarlo, ¿no? Que los gráficos, las imágenes, los cuadros, las tablas que yo utilice sean comprensibles y selectivos, que cuando esté alguien enfrente de su póster, sin necesidad que usted le explique, la persona o la audiencia tenga esa facilidad de poder entender cada uno de los elementos que usted ha utilizado, cada uno de los gráficos que usted está explicando, ¿verdad? Eso también es lo que buscamos justamente, ¿no? La importancia de destacar que sea comprensible, ¿verdad? Y que sea súper selectivo en la información que coloquemos, ¿no? Y al final, pues que sea personalizado, por supuesto. El póster, si bien es cierto, tiene una plantilla general, no debe desprenderse de esa marca personal profesional del dueño del póster, ¿ok? Eso es importante también, que debe de ir esa parte personalizada de lo que usted quiere expresar, de lo que usted busca compartir, de la información que usted quiere transmitir a su audiencia, ¿no? Entonces debe tener esa parte aquí que obviamente debe ser como fluido y coherente tanto en su fondo como en su forma. Entonces, la composición como tal de un póster nos permite eso, ¿no? Bueno, en SPOL justamente hemos creado este espacio para poder compartirles toda esta información, ¿verdad? Que lo que buscamos es eso, ¿no? Mejorar esa habilidad importante de creación, si bien es cierto, no todos, o la mayoría, no son diseñadores, pero más bien queremos un poco ir despertando esa creatividad y esa parte importante de poder desarrollar cómo puedo un texto ejemplificarlo con imágenes, ¿no? Cómo yo hago para que mi investigación, mi proyecto, ¿verdad? Cómo yo plasmo ese resultado de mi investigación en un formato visual, ¿verdad? Y que sea, justamente como decía, ¿no?, ordenado, que sea conciso y que siga estos lineamientos que estamos buscando. Entonces, estas características básicas se las compartimos para que sobre esta línea base ustedes tengan esta potestad de poder ir buscando cada elemento que los alinea a eso, ¿no? Que su póster sea llamativo, que llame la atención, que genere ese interés, ¿verdad? Que la construcción de cada una de mis imágenes me lleve a eso, a un formato ordenado, un formato bastante selectivo, bastante amigable, entendible a la audiencia, ¿verdad? Y que tenga mi marca, por supuesto, que tenga esa parte de creación, porque yo soy el dueño de mi proyecto y yo sé lo que ha avanzado y cómo debo expresarlo, cómo debo explicarlo, ¿no? Eso también es importante dentro de los elementos principales. Ahora, como les decía, ¿no?, en el proceso de la creación de nuestros pósteres académicos en SPOL, ¿verdad? La creación y presentación de los pósteres se fomenta como esa forma de comunicación científica, ¿no? Es lo que explicaba hace un rato, ¿no? Y también la oportunidad de esa evaluación de aprendizaje que hemos logrado de este resultado de nuestra investigación, ¿no? Aquí hay línea base de cómo se realizan los elementos importantes a considerar para poder crear nuestro póster, ¿no? Entonces, el formato vertical, ¿verdad? Colocar los ODS que están alineados a nuestro proyecto,
el tipo de color que debe ir en nuestra plantilla. Aquí lo vamos a ir conociendo cómo nos podemos basar para poder escoger un buen color, ¿verdad? De qué porte van a ser los logos a utilizar en cada uno de nuestros pósters, ¿verdad? ¿Qué tipo de letra? El tipo de letra que vamos a utilizar. Por acá, ok. El tamaño, ¿verdad? Si pueden ir haciéndole captura a esta información. Creo que igual el SEA se los va a compartir para que ustedes también tengan estos lineamientos básicos dentro de la necesidad que SPOL exige para poder crear nuestro póster académico, ¿verdad? Bien, aquí está la información súper puntual del formato general, de la necesidad que nosotros buscamos para poder realizar nuestro póster dentro de SPOL. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Vamos a ir avanzando y preguntando que si tienen alguna duda o una inquietud. Lo del color se va a hablar más adelante, ¿no? Sí. Esto es más o menos como la primera explicación de cuál es el formato que se requiere para hacer el póster en SPOL. Carlos Albia, dígame. Buenas tardes, Miss. Creo que justo, bueno, se hablaría de esto después, pero igual, por si acaso. El tema de apartados se refiere a las subsecciones, por ejemplo, en resultados, así. Ajá, correcto que sí, así es. Vamos a ir igual viendo cada uno de los segmentos que requiere el del póster, ¿ya? Pero más o menos este es el formato general de lo que se busca en el concepto de la creación del póster en SPOL. Gracias por su pregunta, está bien. De igual forma, también se sugiere, ¿verdad? Un solo tipo de letra es suficiente que usted utilice. No vaya a estar haciendo tantas combinaciones de tipos de letra, sino más bien una sola es suficiente, ¿no? Calibrí normal y negrita, perfecto. No mezclar tantos sombreados, tanta letra, un tipo de letra, uno más grande, otro en mayúscula, otro en minúscula, no, tampoco, ¿no? Entonces la sugerencia es no mezclar los tipos de letras, sino más bien escoger un solo formato y que ese sea el interesante, atractivo y ordenado que me permita hacer la lectura principal de mi póster, ¿ok? Muy bien. Esas también son a manera de sugerencias que se pueden ir destacando. ¿Qué más? Destacar sin subrayar, ¿verdad? Bueno, se puede un poco destacar ciertas palabras importantes. Vamos a abrir unos ejemplos de póster con color, ¿verdad? Variables tipográficas de la misma letra, ¿verdad? Con el tamaño también se lo puede un poco destacar según los elementos que usted quiera especificar, ¿no? Si quieren dar algún valor, un resultado total o un porcentaje súper grande, bueno, se le puede un poco tomar ciertas consideraciones en el detalle del diseño, pero que no, obviamente que no sea pues tan exagerado, sino más bien que vaya alineado y que todo sea visualmente atractivo, ¿no? Y nada subrayado, no se recomienda que se subraye absolutamente nada, sino más bien pues que sea un poco ordenadito, ¿no? Aquí tenemos un formato de un póster, ¿verdad? Miren cómo está asignado cada uno de los elementos. ¿Qué llama la atención? ¿Qué quieren opinar de este póster? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo ven la distribución de la información? ¿Quién quiere compartir su comentario? Para no solo hablar yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, veo que es súper diferente a la plantilla que tenemos en ingeniería mecánica. Ya. Me llama mucho la atención y no sé si puedo trabajarlo también de una forma más creativa como este. Sí, por supuesto que sí. Sí, luego al final de que terminemos el taller vamos a darnos cuenta que algunos elementos son válidos. Yo creo que la primer paso es como tener claro cuál es su contenido, cuál es su proyecto, cuál es su área de estudio, cuál es su línea del proyecto, ¿no? Si es de energía, si es de medio ambiente, si es por hablar de nutrición, o sea, cuál es la línea, su área de estudio, ¿no? Sobre esa construcción, usted vaya distribuyendo cada uno de los elementos de los cuales le permitan estructurar su póster, ¿verdad? Y que en este mismo orden le permita tener como esa lectura. Miren aquí cómo se destacan, cómo sombrean ciertas palabras, con colores, los combinan. Ya le doy la palabra a Santiago, un ratito. Cómo distribuye cada uno de los elementos informativos. Aquí hay tablas, hay porcentajes, hay información que se destaca una con otra, logos, si ven, ¿no? Entonces, usted es quien asigna el espacio. Esa creatividad está a su potestad, ¿verdad? Pero debe ser con esa línea responsable de saber que debe ser un formato bastante diseñado y ordenado, ¿no? Todos los elementos visuales suman, pero yo creo que la estrategia es saber la ubicación de cada uno de ellos y que esa línea gráfica que usted utilice sea complemento a la explicación, porque también la parte oral juega mucho, ¿no? La parte de presentación. Entonces, esos elementos también son importantes. Muy bien, ¿alguien me levantó la mano?
Yomis. Sí, ok, Santiago. Una pregunta, mijo. O sea, bueno, quizás como estoy desde otra perspectiva, yo lo veo como muy perdido, pero o sea, es válido, digamos que la cantidad de información que se encuentre en la discusión, conclusión o en la metodología. O sea, es válido tener esa cantidad de letras que está ahí, no se pierde en el póster. Ya voy a indicar los lineamientos de cuánta cantidad de letras debe ir en el póster, ¿ya? Pero muy bien, gracias por su pregunta. Sí, es súper complicado porque la idea no es copiar y pegar del proyecto, sino la idea es más bien saber qué priorizo y qué es lo más importante, poder destacar visualmente mi explicación. Julio Ulloa, levanta la mano. Recién caigo en cuenta de esto y es que no voy a copiar y pegar el título completo de mi proyecto en el póster. No. De hecho, la sugerencia es que sea otro título. La creación de un título que sea, que resuma un poco mi proyecto, ¿verdad? Lo puedo decir en otras palabras, pero sin perder la parte técnica científica, ¿no? No hace falta copiar y pegar el título. Usted puede crear la construcción de un texto de otro título. Y debe ir resumiendo el problema, los resultados, el contenido, los objetivos para poderlo presentar dentro del proyecto, dentro del póster, ¿no? Ajá. Listo. Entonces ahí vimos algunos elementos que son ciertos rescatables y otros no, pero vamos a ir un poco descubriendo. Aquí también tenemos otro ejemplo, de forma muy macro. Miren cómo destacan cada uno de los títulos, miren cada uno de los colores combinados, ¿verdad? Vemos también otro ejemplo de póster. Nos llama la atención un poco los colores más fuertes, ¿no? A mí me lleva automáticamente a saber de qué está hablando este póster. Miren cómo han un poco mezclado. Hay información, hay imágenes, hay fotografías, bueno, algunos elementos que se pueden ir combinando dentro, ¿no? Entonces, también utilizan la ubicación de elementos dentro del póster, ¿verdad? Que son de vital explicación, que como que son prioritarios, importantes poderlos presentar dentro del póster, ¿no? Miren la estrategia como lo están utilizando. No son las recomendables de SPOIL, pero estamos viendo la cantidad de elementos que siempre se utilizan en una explicación. Soledad, ¿alguien levantó la mano? Sí, también me di cuenta que nos piden poner una foto de los autores, por ejemplo, en el póster. No sé si, por ejemplo, Sí. Acá deben ir los nombres de los autores. También vi que pusieron para poner una foto en la plantilla. ¿En la plantilla del póster o en la plantilla del En la plantilla del póster vi que pones tu nombre y una foto tuya. Bueno, si hay espacio y visualmente se ve bien, no hay ningún problema. El tema es cuando está muy sobrecargado, ¿no? Vamos a ir avanzando para que vean los otros tipos de ejemplos que podemos acercar aquí para ir un poco, ¿no? Ahora, ¿cómo realizo el póster en el caso de SPOIL, ¿no? ¿Cuál es la construcción que debe llevar, ¿no? Mire tantos elementos que vimos, tiene unos fácil lectura, otros no, ¿verdad? Pero ¿cómo yo hago para que, como decíamos al inicio, que sea llamativo, que sea ordenado, que sea conciso, no copiar y pegar todos los textos, sino más bien cómo ir un poco segmentando mi póster, ¿no? Entonces, la primera parte es colocar un título que sea directo y llamativo. No hace falta colocar el mismo título del proyecto. La sugerencia es que se redacte un título que sea súper interesante y que nos un poco nos permita poner, usted con que lea el título, poner en contexto de más o menos en qué consiste el proyecto, ¿verdad? Eso es lo que se busca, ¿verdad? Ahora, las partes otras primordiales y las adicionales. La parte central y medular, la presentación del problema y objetivo, la propuesta, ¿verdad? Su propuesta de valor, que debe ir un poco alineado a qué es lo que usted va a realizar, ¿verdad? ¿De qué consiste su proyecto? Y también las conclusiones y los resultados. Esa es una parte primordial que debe ir especificada en la parte central de su póster, ¿no? Adicional, debe también colocar las referencias, ¿verdad? Los agradecimientos y, por supuesto, el contacto de identificación, como mencionaba hace un rato Soledad. La sugerencia de poner el nombre y de poner el nombre, ¿ok? Y poner también la fotografía de los autores, ¿no? Alguien me preguntaba ayer, ¿puedo poner el nombre del tutor? Del tutor que participó en la ejecución del póster? Sí, también es recomendable colocarlo, entonces no hay ningún problema de colocar cada uno de los nombres de los quienes participaron, fue una especie como de gratitud a quienes aportaron también a la construcción de su póster, ¿no? Entonces, esta es la plantilla principal del orden que debemos considerar para poder hacer la creación, ¿no? El título, que vaya en la parte inicial, ¿ok? En la parte central debo distribuir y segmentar para poder colocar el problema objetivo, mi propuesta como tal, los resultados y conclusiones.
Y los elementos adicionales que debo ir colocándolos, como son los logos de la facultad, los logos de los ODS, los agradecimientos, el contacto, ¿verdad? Y alguna otra referencia de que yo debo informarla dentro de mi póster. Entonces, con esta estructura comenzamos a realizar nuestro póster, ¿verdad? Aquí hay algunas información importante para que ustedes consideren de la cantidad de texto que ustedes deben considerar. No es sencillo resumir, ¿verdad? Por ejemplo, el título debe tener un máximo de 15 palabras, ¿verdad? Que vayan también con el autor, dentro de toda esta parte central de la construcción del espacio, de diseñar el título, usted coloca el título, ¿verdad? Y ahí va a poner el logo institucional de un lado, el correo también y los autores. Ya, esto debe tener no más allá de 100 palabras, ¿ok? En la ejecución central, ¿verdad? Que lo que decíamos hace un rato, en destacar el problema, la propuesta, los resultados y conclusiones, también tenemos una cantidad máxima de cuántas palabras puedo utilizar o son recomendables para que en este 1,80 m que voy a tener por 70 o 60 y algo, que es la medida del póster, usted pueda tener ese texto que no sea cansado en su lectura, ¿verdad? Que sea entendible, que sea resumido, que sea amigable, ¿ok? Entonces cada uno de estos elementos pues tiene una razón de ser, de poder colocarlo en cada uno del póster para que sea entendible y de fácil lectura, que eso también es lo que buscamos, ¿no? Que tenga ese orden de la lectura para que cuando alguien se esté al frente del póster, de hecho, sin casi necesidad de explicar mucho, se pueda autoexplicar nuestro diseño, nuestra creación, ¿ok? Entonces, aquí tenemos. Entonces, dentro del problema, ¿verdad? Podemos especificar, ¿verdad? Los datos que sirven como antecedente del tema, ¿qué más podemos colocar aquí? La justificación, ¿ok? ¿Qué más? El objetivo general, también se lo puede un poco especificar dentro de esta estructura textual, ¿verdad? Ya en la propuesta, los resultados, así mismo, ¿no? Vamos a ir, ¿qué podemos ir colocando? ¿No? ¿Qué podemos dar prioridad e ir destacando e ir colocando dentro de nuestro póster, ¿no? Describa fases y pasos de su diseño, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted más destacó? Cómo fue la ejecución de la propuesta, ¿verdad? Puede apoyarse con flujos, con diagramas, con tablas, con cuadros, también puede hacerlo dentro de la propuesta, ¿verdad? Y también los resultados, que también es súper recomendable que para poder explicar el total de un proyecto, cuánto es el porcentaje de beneficiarios, si más fue para hombres, fue para mujeres, qué sé yo, para niños, para adultos. Todas esas explicaciones las puedo usar en gráfico, ¿verdad? También es importante, también es recomendable que usted pueda utilizar, ¿no? Figuras, tablas, estos gráficos que son vitales para poder explicar un resultado final de un proyecto, ¿no? De cada uno de los espacios, ¿no? El póster es un espacio limitado, no podemos también dar tanto texto y también sobrecargarlo de tanta imagen, porque como les decía, la idea es presentar algo coordenado. Entonces, estas son las partes de un póster que está súper puntualizado y de hecho con las sugerencias de cuántas cantidades de palabras usted podría utilizar para que sea amigable, entendible y bien construido el póster. No sé si ahí también respondí la pregunta de Santiago, parece que me dijo de cuánto texto debo colocar. Ahí está esa sugerencia súper básica para poderla hacer, para poderla considerar y la creación. Entonces, ya yendo un poco más, así, un poco más puntualizando en el título, ¿cómo creo el título, verdad? No lo voy a copiar y a pegar, sino más bien lo voy a un poco a darle una reconstrucción, se puede decir, y con otras palabras, con otros elementos ir creando, ¿no? Entonces, tras capturar con lo gráfico, con base al título, nuestra audiencia decidirá si les puede interesar o no nuestro cartel. El título es la parte que va a enganchar la intención de nuestra audiencia, ya de saber si les interesa o no conocer el resto de su proyecto. El título va a ser ese enganche donde se dé la oportunidad de que usted le vaya a presentar, de poder escuchar su propuesta, ¿verdad? Y dar lectura a esa pieza gráfica que usted ha construido, ¿verdad? Eso debe ser súper importante, ¿no? Entonces, debe ser corto, no más de 15 palabras, como decía, y de qué manera lo puedo ir construyendo, ¿no? Como decía, esta enganche que yo voy a crear de un poco adentrarnos al proyecto, ¿verdad? Nos puede un poco ya saber, con la lectura de este título, me puede a mí permitir conocer cuál es el problema, ¿verdad? Cuál es la parte principal de estudio de su proyecto. Este título debe ser ágil, ¿verdad? Y debe ir, como decía, pues
sobre el tema, ¿no? Debe estar alineado el desarrollo del tema, ¿no? Y debe también, bueno, dentro de esta estructura principal, que es la parte de arriba, donde va colocado el título, debe también tener esta información complementaria, que es como la información del autor de póster, ¿verdad? Su correo y el logo de la universidad. Entonces, esta parte es súper detallada, está más conciso, miren, de cómo se puede estructurar este primer encabezado, por decirlo así, ¿no? ¿Qué elementos deben de ir en esta primer parte? Entonces, la creación de un buen título que me permite a mí un poco ya denotar cuál va a ser mi proyecto, pues este título corto, conciso, súper ágil, ¿verdad? Y que me permita a mí ya un poco tener la amplitud de conocer cuál es mi proyecto como tal, ¿no? Este es el primer paso del diseño en la parte principal, central del título, ¿no? Cuando ya tengamos que construir nuestra parte visual, donde vaya el problema, ¿verdad? Esto de aquí debo ya ir teniendo otros elementos importantes, ¿no? ¿Cómo presento mi problema? ¿Cómo lo voy sintetizando y lo voy un poco graficando, ¿no? Este es el texto, de qué manera, qué imagen puedo ir utilizando para que sea llamativo, ¿no? Entonces, en esta parte importante debemos tener en claro, ¿verdad?, que debe presentar el tema de forma interesante y precisa. No colocar tanta explicación, sino más bien contarlo con sus palabras, y la creación de estas no más allá de 100 caracteres, usted ya puede tener armados la construcción de su problema, ¿verdad? También es importante poder presentar la descripción general del trabajo y su necesidad, ¿verdad? Que esto integre el conocimiento previo de su problema, y ¿verdad? Y que nos permita a nosotros conocer qué es lo que yo quiero hacer, cuál es el objetivo principal que yo quiero buscar, cuál es la problemática que yo estoy tratando, la solución que estoy brindando, ¿ya? Esa es la parte primordial de poder, en estos 3 párrafos, en estas 100 palabras, poder presentarle a mi audiencia en la creación de mi póster. Miren, aquí tenemos otro modelo, ¿verdad? Otro estilo de póster que hemos puesto acá en estas diapositivas, y podemos ir un poco viendo los elementos utilizados, ¿verdad? Mira, hay un título directo, como está aquí súper especificado, ¿verdad? Asimismo, en esa parte, en el encabezado, tenemos también la información de los autores, ¿verdad? Los logos de la universidad, los logos institucionales también aplicados. Miren la forma como han diagramado. Bueno, ahí tienes una especie de una tablet, ¿verdad? Tenemos la información, tenemos cuadros, hay bastante información de los métodos, el resultado, lo han segmentado, pero han puesto muchos elementos importantes, ¿verdad? Una de las cosas que buscamos es que tenga este orden de lectura. Aquí tengo tanta información que no sé por dónde empezar, o por qué línea empiezo a leer, y comienzo a leer desordenadamente. Entonces, el objetivo es siempre priorizar nuestra información, darle ese espacio, esa segmentación que tenga ese orden de lectura, ¿verdad? Y miren, aquí han utilizado no más allá de 2 colores, hay colores también bastante neutros. No está mal, no se ve mal, pero creo que también el abuso de tantos textos me permite un poco no tener esa lectura gráfica interesante, ¿no? A veces colocar tantas imágenes no es tan recomendable, ¿no? Sino más bien ir puntualizando. Yo destaco un poco la diagramación. Cada texto tiene una imagen, cada texto va graficado, va de la mano con una imagen que en cierta forma también nos ayuda a la lectura, pero como les decía, no hay que dejar ese orden de lectura, ¿no? Siempre es importante colocar dentro de los elementos que nosotros escojamos, que nos permita tener ese orden de lectura. Más que nada, yo diría que las letras están bastante pequeñas y no se pueden ni leer. No se puede ni leer, exactamente. Puede ser que la información sea interesantísima, esos datos estadísticos que están ahí y los porcentuales sean la información de mi proyecto, pero se pierde totalmente el sentido cuando está muy sobrecargado. Entonces, o coloco una imagen que represente gráficamente lo que yo quiero explicar, y dejo el texto a un lado, o pongo un texto que sea resumido, que tenga la cantidad de palabras necesarias y que me permita la lectura, no sea tan sobrecargado. Ok, en ese mismo sentido, también hay que colocar en el tema del desglose de la propuesta, de la colocación de las propuestas, también tenemos algunos elementos que hay que especificar, ¿verdad?, dentro de nuestro póster, ¿ok? Entonces, esta propuesta, al momento de explicarla dentro del póster, debo también, asimismo, buscar la intención a mi público, al que me va a recibir mi póster, ¿no? Y poder yo explicarle qué hice con mi investigación, cuál es mi propuesta como tal, lo que les decía hace un rato, ¿no? Y saber qué procesos utilicé, ¿verdad? De qué manera puedo yo presentar mi propuesta, de qué manera puedo yo demostrar la investigación, el resultado final de mi investigación, ¿no?
Entonces también hay algunos elementos que debemos utilizar. Siempre usted describe los métodos, pero no en detalle, ¿verdad? Sino tan textual, sino más bien con imágenes que vayan complementando esa explicación. Responderle qué es al público, ¿verdad? O contarles qué es lo que usted hizo dentro de su investigación, ¿no? ¿Qué procesos se realizaron? ¿Qué programas informáticos usted usó? También los puede especificar, ¿ok? Y puede incluir también diagramas de flujo para resumir etapas, que eso también es súper importante dentro de la ejecución de la propuesta como tal, ¿no? Entonces, esta metodología, ¿verdad? Explica, básicamente, al momento de describir en su póster, lo que buscamos es que usted explique qué hizo, cuál es su trabajo en realidad, ¿no? Cuál es su propuesta, cuál es el aporte que usted está realizando en cuanto a la problemática expresada dentro de su póster, ¿no? Y puede usar estos elementos importantes en el momento de crear, ¿no? Aclare cómo hizo todo para evidenciar rigor. Así es, la parte de la propuesta le va a permitir a usted eso, ¿no? La explicación como tal de la solución a la problemática que usted está tratando dentro de su proyecto. Muy bien. Asimismo, ¿no? En la propuesta tenemos un máximo de 200 palabras y es la oportunidad para que usted presente, ¿verdad? Cómo en esta propuesta que usted está presentando, si es innovadora, qué características tiene, qué solución usted va a presentar, ¿verdad? Y debe ir combinada también con gráficos. Siempre es bueno graficar. Siempre es bueno que no sea todo texto, sino más bien que usted grafique y que este gráfico le permita a usted demostrar cuál es esa propuesta principal. Y si va a utilizar texto, que no sea más allá de 200 palabras, ¿no? Que estas gráficas estén bien ubicadas, ¿verdad? Que vayan un poco complementando texto-imagen, ¿verdad? Que ocupe poco espacio. Siempre va a ser bueno graficar, siempre. El tema de la propuesta, lo más recomendable es que usted lo haga graficando, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de gráficos recomendados, ¿verdad? Si usted al final decide utilizar este tipo de diagramas, ¿verdad? De organigramas, según la explicación que usted quiera dar, qué tipo de gráfico usted puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos especies de diagrama, el diagrama de red, diagrama de PER. Estas herramientas, ¿verdad? Justamente son, bueno, en el caso de PER, esta herramienta de gestión de proyectos que sirve justamente para explicar la planificación, cómo se organiza, cómo está organizado, cómo está creado, ¿verdad? Cómo están coordinadas las tareas. Si usted quiere explicar esa parte dentro de su propuesta, puede aplicar el diagrama de PER, ¿verdad? Si usted quiere utilizar el diagrama de red, también es esta representación también visual que muestra la estructura y la interconexión de los componentes de una red, ya sea informática, telecomunicaciones o cualquier otro tipo también. Si usted cree que su propuesta necesita explicar este tipo de diagramación, puede hacer este tipo de estructura y aplicarla dentro, lo más legible posible, dentro de su póster. La ruta del proyecto también, que son justamente para especificar cómo han sido las líneas de ruta que usted ha utilizado para la ejecución de su propuesta, si va a presentar algún proyecto de jerárquico de una construcción de un programa de talento humano, cómo va a ser la jerarquía, qué sé yo. Va usted un poco, los elementos van aplicados según a la necesidad de su proyecto y según al interés de la explicación que usted quiera presentar. Acá tenemos otro tipo de gráficos, así mismo, ¿no? Gráficos, si tenemos que presentar un gráfico circular, un paso a paso, un flujo de trabajo, si es el análisis FODA. Tenemos algunos elementos importantes que se pueden aplicar en la presentación de su propuesta. Así que si usted quiere irlos destacando, puede hacer uso también de ellos, ¿no? Vamos a ver aquí otro tipo de póster. Miren cómo está segmentado, miren cómo está totalmente explícito, alineado, ¿verdad? Creo que acá está otra explicación. Vamos a ir un poco identificando cada uno de los elementos, ¿no? Cada elemento que usted utilice, como decía hace un rato, debe significar algo. No debe ir el texto con un contenido y usted coloque una imagen que no vaya alineada a lo que está explicando, ¿no? Eso también es importante. Siempre diga el método, pero también cómo seleccionó su muestra, ¿ok? Eso también, miren que estas recomendaciones son muy puntuales, ¿no? Yo tengo otra. No desperdicie espacio. Si reconoce que hay una información esencial por agregar, aprovéchela y colóquela también, ¿no? Miren, este póster tiene texto y tiene imágenes muy concisas, muy puntuales, ¿verdad? De lo que usted puede utilizar, ¿no? En este gráfico. Cada gráfico debe significar algo y debe sumar al momento de la creación de su póster, ¿verdad? Ahora, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a la creación de la propuesta.
¿no? ¿Sí está claro? Sí. Muy bien, gracias, Julio. Ok, entonces, siguiendo con la construcción de nuestro póster, ya ahora nos toca destacar los resultados, que también tiene su parte primordial. Cada elemento, cada parte, cada segmento tiene esa parte donde debemos que destacar. No podemos desmerecer, no que un elemento es más importante que otro, no. Todos tienen su parte importante, todos, ¿verdad? Ahora, en la parte de especificación de nuestros resultados, mire que tenemos algunas también sugerencias que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Los resultados deben ser también gráficos. Yo creo que más llama la atención o ayuda mucho más a explicar un resultado cuando está graficado y cuando está en texto. Es mucho más fácil, ¿verdad? Y usted lo complementa con la oralidad, ¿verdad? Entonces evite saturar también con demasiados datos porque si no va a ser poco entendible, ¿no? Entonces, la recomendación, sea lo más sintético posible, o sea, súper resumido, bastante conciso, ¿no? Cuide esa consistencia y no deslice errores en textos, cuadros y figuras. Si usted va a utilizar un cuadro, ese cuadro debe ser entendible, debe ser un cuadro que se lea casi que solo, súper explicativo. Ya cada dato que usted utilice para presentar sus resultados debe tener esta construcción, ¿no? Presentación de los datos observados sin interpretación, es decir, muy puntual, la información real. No hay nada que interpretar en este gráfico que usted ha colocado de resultados. Eso es importante, ¿no? Mencionen la primera fase, la primera frase de resumen de los resultados. Sí, usted puede combinar ese gráfico de resultados con una línea, ¿verdad?, que le va a permitir complementar la explicación de ese cuadro que usted está presentando, ese dato que está dando como un resultado, ¿no? El formato del gráfico que debe usar debe ayudar a la comprensión, no debe estar sobrecargado, no debe estar saturado, porque no nos va a permitir esa fácil lectura que buscamos, ¿no? La parte de resultados es la parte un poco a lo mejor más difícil, porque es justamente la lectura que queremos buscar, es que el público entienda por sí solo, sin necesidad de mucha explicación, ¿okay? Aquí es permitido también demostrar o incluir lo cuantitativo y lo cualitativo, que es lo que debemos explicar también en temas de resultados, ¿verdad? Y destaque sus objetivos. Usted, claro, al momento de explicar qué es lo que usted quería buscar, en los resultados debe de expresar si logró o no ese objetivo, ¿ya? Entonces, ¿dan alguna pregunta, alguna duda en cuanto a esta explicación de los resultados? Yo tengo una pregunta. En la parte de resultados, de cierta manera también se necesita explicar la parte financiera. O claro. Eso, también. No, la parte financiera, el detalle como que cuánto costó el proyecto, esa parte así. Sí, como, o sea, con lo que estoy haciendo, cuánto más o menos puedo ganar, o sea, el DNA y el TIR más o menos, por ejemplo. Sí puede presentarlo. Si es el resultado a su trabajo, sí. Usted va a investigar la creación de algún proyecto con algún beneficio que tiene estos resultados. En cuanto a números económicos, usted puede presentar también dentro del área de resultados eso. Sí puede presentar la parte económica. Ya digo, el resultado es esa parte final, que donde lo que dice al final, destaque el objetivo de su presentación. Si usted quiere demostrar que va a haber ganancias en tal proyecto, pues puede colocarlo dentro del resultado. Listo. Muy bien, gracias por su pregunta. Aquí tenemos también, miren, la parte importante también de colocar cuando tenemos información sobre hallazgos o datos claves, también tomando en cuenta el mismo formato del póster anterior. Aquí en este póster vemos algunos datos importantes, datos que complementan nuestra explicación, ¿no? Datos muy porcentuales, muchos gráficos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo destaco si yo tengo que hacer relevancia a un hallazgo clave que tuve dentro de mi investigación? O esa parte importante que quiero destacar como un dato exacto, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos también son parte principal de colocarlos dentro de nuestro póster, ¿no? Pero deben ser como esa parte del punto focal donde yo debo especificarlo, ¿no? Ya, los iconos funcionan muchísimo, ¿verdad? Pero debemos también tener claro cómo los vamos a colocar en la segmentación, ¿ya? Los iconos suman a nuestra creación de nuestro diseño como tal, a la diagramación de nuestro póster, ¿no? Pero debemos saber en qué parte podemos colocar, en qué parte es primordial y que no me sature esa parte que yo vaya a especificar, sino más bien me aliviane un poco la lectura y que me complemente lo que yo quiero buscar, ¿ya? Con iconos se refiere a flechas y esos
llaves que había, ¿no? No, los iconos son los logos de ODS, el logo de la universidad, algún icono que yo vaya a que debo utilizarlo también, ¿no? Funcionan también. Ahora, sí, aprovechando que me dice eso de las flechas y todo, también son válidos, pero ya como les decía, ¿no? Que no saturen mucho la lectura, sino más bien que me permita tener ese orden que yo busco al momento de interpretar el diseño, ¿no? Y saber en qué parte de la segmentación me va a servir colocarlo, ¿no? No hace falta colocar tanto texto, no es necesario. Ya a ese máximo de palabras que nos sugieren, no es necesario tampoco utilizarlo, sino más bien resumir, estructurar mi contenido, ¿verdad? Saber qué datos sí, qué datos no, y colocar los que yo en realidad no vayan a hacer importancia en destacar en mi póster, ¿no? Siempre usted tenga como que toda la información y vaya haciendo como un checklist, ¿no? Este dato sí, este dato no, haga una limpieza de datos. Vaya ordenando lo que no necesita y lo que sí necesita lo vaya estructurando y lo vaya haciendo pensando en qué momento, cómo lo va a crear, cómo lo va a presentar, ¿ya? No hace falta incluir toda la información de su proyecto, ¿ya? Los gráficos suman, pero ya les digo, la principal sugerencia es que sean de autoexplicación, que usted lo coloque y tenga esa facilidad de lectura interpretativa rápida, así que tenga la información exacta y usted sepa de lo que ese cuadro está especificando, ¿ya? Al usar tablas, cuide un poco las columnas a integrar. Si miren este póster como está con tantos cuadros, en el tema de resultados, en el tema de metodología, miren cuánto texto y cuánto cuadro hay. Quien no tenga una habilidad de lectura en cuanto a cualquier tema que sea, se le va a hacer muy complicado entender en qué consiste este proyecto, ¿no? Entender de qué está hablando este póster, ¿no? Y tocará desgastarse en la explicación para poder ir contando cada uno de los pasos y nos requiere más de tiempo. Y eso no se busca, porque creo que en la exposición de los pósters hay un tiempo limitado donde la audiencia se acerca y te va haciendo preguntas y tienes el espacio para poder explicar. Entonces la idea es que no tengas mucho tiempo para explicar, sino más bien que lo que oralmente transmitas sea complemento al gráfico que tengas ahí presentado. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? No olvide variar el ser creativo con los gráficos. Sí, hay gráficos que ya están estructurados, hay muchas líneas de referencia, pero aquí va a jugar mucho su interés, su intención, su creatividad, su habilidad, qué es lo que usted quiere buscar con su póster. No, yo quiero que sea sencillo, pero que tenga bastante información. No, yo quiero que tenga muchas imágenes. Mi proyecto se presta para poder ejemplificar con imágenes, sí, pero le voy a poner en cada segmento, en mi introducción, metodología, mi problemática, mis conclusiones, solo los títulos, y usted comienza a crear. Esa parte de la creatividad usted la puede desarrollar tranquilamente. ¿Qué pasa con los datos? También, ¿no? Tengo ahí proyectos que tienen mucho tema numérico, mucha data, mucha información, ¿no? ¿Cómo la presento, ¿no? Entonces, son buenos, pero no necesariamente lo mejor. Ya les digo, hay que tener como la estrategia principal o ese buen olfato de saber, o ese buen criterio de saber de qué datos voy a usar y cómo lo voy a presentar. Miren aquí este formato de diseño. Como lo han realizado, bastante llama la atención, ¿verdad? La imagen, a veces más que los mismos porcentajes. Entonces tenemos que tener ese balance, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? ¿Verdad? De saber que sí puedo usar datos, claro, pero saber que debo ir de la mano de tener un trabajo bastante interesante, ¿no? No sobrecargado de tanto color, tanta imagen, sino más bien de fácil lectura. Entonces también los datos es parte de, ¿no? Mira, aquí tenemos las plantillas de SPOL, ¿ok? Aquí ya tenemos ya nuestro trabajo como tal. Más o menos esta es la línea de referencia de unos ejemplos de póster, lo que decíamos hace un rato, un poco recapitulando todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Está la parte del encabezado, donde tiene que ir el título, van los autores, ¿verdad? El logo principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la facultad, ¿verdad? Y va un poco destacando. Miren el diseño que tiene, miren la estructura que se va realizando, ¿no? Un póster por el lado derecho, ¿verdad? Que habla de un estudio experimental de la energía de daño en el fondo de prueba de una embarcación con capas viscoelásticas de segunda generación para las Islas Galápagos. Entonces combinan texto con imágenes, ¿ok? Están algunos iconos también utilizados, algunos los resultados, mire cómo está especificado, con muy poquito texto y han usado una tabla. Las conclusiones están más puntuales, están bastante redactadas y los logos que también debe de ir al final, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el otro formato de plantilla en una misma estructura. Miren la creatividad
del diseño, ¿no? Bastante sencillo, bastante entendible. Miren las imágenes que han utilizado en este caso, por ejemplo, ya con ver que tenemos ahí los cestos que son para distribuir el tema de residuos, ya automáticamente me conduce a mí el tema y me da a entender que están hablando algo de sostenibilidad. Y efectivamente es una campaña gráfica como herramienta para difundir y probar la sostenibilidad de SPOL. Está con la problemática, tienen datos importantes, muy puntuales, ¿verdad? Asimismo los resultados, la propuesta de valor y la conclusión, y los elementos que han utilizado en cada uno de este plantilla. Súper interesante, bastante entendible, bastante llamativo y con toda la información necesaria para poder yo explicar cada uno de mis cosas. Creo que acá hay dos más. Ajá. Acá hay dos más, dos pósters más. Miren cómo también ha sido la forma de diseñar, de construir estos pósters. Así mismo, cada uno de los iconos, cada uno de los elementos aplicados está guiado en la plantilla de SPOL con la información requerida, ¿no? Al lado izquierdo, por ejemplo, también en la propuesta han utilizado los diagramas, los flujos, ¿verdad? También las imágenes precisas, claras, que complementan la información. Y miren, conclusiones, cómo han combinado el texto con unas imágenes que van alineadas a la explicación de cada conclusión, ¿ya? También se puede hacer uso de esos elementos. Acá tenemos otro formato, otro tipo de diagrama, otro tipo de diseño, ¿verdad? Asimismo, no se desprende de nada, ¿no? Problema, metodología, objetivo general en la parte central, los resultados en la parte final, las conclusiones también, y miren, cada uno de los elementos importantes a utilizar. Entonces, queda potestad de ustedes saber qué elementos pueden utilizar, de qué manera pueden ir ubicando su información, ¿ok? De qué manera puede ser explícita los elementos que yo utilice, ¿verdad? ¿Qué tipo de título voy a utilizar? ¿Cuánto texto voy a utilizar? ¿Verdad? Si quiero colocar más, si no me interesa colocar menos, puedo hacerlo más conciso, más puntual, ¿verdad? También, eso queda a libertad. Lo que no podemos es perder como la estructura principal, ¿no? Como que no podemos desvincularnos de eso, pero ahí en su fondo y en su forma de saber en qué parte puedo ir colocando cada uno de los elementos. Aquí tenemos, mira, otro tipo de proyectos presentados en nuestras plantillas. Uno está en evaluación, otro está una presentación de un problema de modelo de planificación de carga en el sede de Guayaquil. Entonces, mire, cada uno de los títulos tienen su importancia, nada se desmerece, todo está explicado. Hay unos que tienen muchos más textos, otros tienen mucho combinado con imágenes, ¿ya? Entonces, la creación del póster es eso, ¿no? Es ese jugar con cada uno de los elementos, e ir eso buscando qué pieza clave puedo aprovechar para que complemente la explicación de mi póster, ¿no? No es necesario que seamos diseñadores gráficos, bueno, si están en el FATCON, bueno, deberían ser los diseñadores, pero en caso de que no, ¿verdad? Usted puede jugar, como decía, ¿no? Un poco jugar con cada uno de los iconos y elementos que también son recomendables utilizar, ¿no? ¿Puedo usar viñetas o listas? Sí. ¿Puedo colocar mapas también? Mapas que expliquen lo que necesito. ¿Qué iconos puedo colocar? Iconos que estén asociados al tema, ¿ok? También un monumentito, puedo hacer el diseño si voy a hablar de tema de vehículos, puedo colocar los iconos de los carros, o sea, qué elementos me vayan un poco asociados a la propuesta que yo estoy presentando, ¿no? Los diagramas de flujo, por supuesto. ¿Dónde los utilizo? ¿Cómo los utilizo? Bueno, según lo que yo quiera explicar, ¿verdad? Cuadros o círculos destacados, sí los puedo hacer, ¿verdad? Siempre puedo ponerle color, puedo ponerle letra, claro que sí, hacer uso de tipografía, o sea, todos estos elementos también son súper importantes que los colocamos, que los vayamos realizando, ¿verdad? Que los vayamos un poco incluyendo dentro de nuestra creación como tal, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí, hasta ahora, todo está claro. ¿Qué creen ustedes? O sea, yo por mi parte no es pregunta, pero sí me pongo a pensar bastante cómo podría mi proyecto adaptarse al esquema, porque sí es bastante gráfico, pero a la vez hay tantos gráficos que no sabría cuál incluir. Claro. Bueno, ahí la estrategia es hacer un primer borrador, luego colocar todo y luego ir eliminando. Puedes sintetizarlo, puedes unir un gráfico con otro, o uno que signifique dos cosas, o sea, puedes un poco ir escogiendo, ¿no? Eso también podría servirte, ¿no? Que un poco tengas toda la información y vas haciendo un checklist. A ver, ¿qué quiero transmitir? No, yo quiero dar
voy a dar la información de este tema. A ver, ¿cuántas imágenes puso aquí? 4. Pero estas 2 me pueden explicar lo mismo que esto. Bueno, ya no tengo 4, tengo 3. Ya, pero esta de aquí no me suma. A lo mejor la voy a dejar ahí o voy a poner en texto, no voy a poner gráfico. Entonces, va a ir un poco discerniendo qué es lo que más requiere. No sé si contesté su pregunta. ¿Alguien más levantó la mano? Creo que alguien. Sí, yo. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Durante la exposición, ¿qué se debe enfocar? O sea, es como en el Final Speech uno debe vender una idea. En el póster académico hay que hablar como académico, vender el proyecto o venderse a uno mismo. ¿Qué es la que enfocarse? En el póster académico lo que más debemos destacar, si en el 5-minute pitch yo tengo que destacar oralmente mi presentación, en el póster debo hacerlo, destacar el gráfico de mi presentación, que con que yo ponga mi gráfico al lado mío, todo el mundo entienda cuál es mi proyecto, que no haga falta tanta oralidad, que no hace falta hablar para venderme, que con su póster usted pueda vender su proyecto. ¿Ya? Que esté tan bien alineado, tan bien explicado con los gráficos y los textos, que no haya necesidad inclusive de ni explicarlo tanto, sino más bien que el póster le permita a usted vender su idea solito. Entonces, en el 5-minute pitch usted tiene que hablar, ser súper conciso, en 5 minutos presentar la idea, tener las palabras exactas en el tiempo exacto. En el póster usted tiene que presentar esa oralidad en gráfico y que le permita venderse solito, que su proyecto se venda solo a través de que alguien observe su póster. Entonces hay que saber qué elementos utilizar y cómo lo hago llamativo. Esa es la estrategia, ¿verdad? Si en el tema de la presentación, yo sé, es mucho más fácil porque con las palabras puedes vender todas las ideas. En el tema visual, ¿cómo yo hago para que también tenga esa intención? Que es vender la idea de mi proyecto, pero que se venda sin explicación oral, que se venda con los gráficos y que se venda con el diseño. Entonces eso es lo que buscamos, Luis, que la creación de su póster le permita a usted vender su idea sin mucha explicación oral, sino más bien que lo que usted emita sean cosas complementarias al gráfico que usted ha hecho. No sé si contesté un poco su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No es sencillo. Yo tampoco, hay muchos chicos que tienen esa habilidad de diseñar, de crear, que se les hace muy fácil. En mi caso, por ejemplo, me gusta más hablar que escribir, por ejemplo, porque es la habilidad que yo he desarrollado. Pero ser creador de piezas gráficas a veces tiene esa parte principal de tener ese olfato, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ustedes, que son los creadores del proyecto? A veces es mucho más difícil decirle al diseñador, hazme esto, porque el diseñador no ha creado el texto, el contenido. Entonces lo que hace es basarse en lo que uno le explique. Pero en nuestro caso, en el caso de ustedes sí crearon el proyecto. Ustedes construyeron su investigación y saben paso a paso lo importante que ha sido destacar cada una de las partes de su proyecto. Entonces, con ese mismo ímpetu y con esa misma intención, desarrollen su póster. ¿Ya? Vayan un poco segmentando, a ver, ¿cuál es mi tema? ¿Cuál es lo que tiene mi proyecto? ¿Ya? ¿Por qué yo creé este proyecto? ¿Cuál es la problemática que yo identifiqué? ¿Qué solución voy a presentar? Entonces ya, bueno, perfecto. No, voy a ayudar con un diseño para poder que los niños de bajos recursos puedan aprender una lectura en tablet. Ah, ya, bueno. ¿Qué puedo poner? Bueno, voy a poner un niño que especifique ese contenido con un niño que esté estudiando en una tablet, no sé. Y comienza a crear, comienza un poco a vincular ese texto que ustedes construyeron con las piezas visuales que ustedes pueden explicar. ¿Ya? Entonces, eso no se les pide ser diseñador, porque es verdad, no hace falta. Pero sí pueden ustedes un poco ir identificando cuál es en realidad la parte principal de su explicación, qué es lo que ustedes quieren explicar. Entonces, con esa intención ya pueden ir un poco armando las piezas visuales, ¿no? Eso pues, chicos. Juegue también, como decía, ¿no? Juegue un poco con las viñetas, miren aquí como hay muy discreto, ¿no? En esta parte del póster general, esta es una partecita del póster, ¿no? Miren cómo he colocado viñetas, ¿verdad? Cómo está enlistado algo, se pone súper puntual, ¿ok? Miren cómo con las mapas, si yo quiero especificar gráficamente algo, donde
o segmentar en qué partes, en qué provincias hemos visto el beneficio en el proyecto. Bueno, puedo usar también perfiles en mapas y miren también cómo se ven representados, ¿no? Puede también utilizar. Los iconos que veíamos, como decía, ¿no? Si va a hablar de un tema de un caos vehicular, puede colocar, o un tema de contaminación ambiental, puede colocar un icono que destaque esa parte de ese tema. ¿Okay? Los iconos también se pueden aplicar, jueguen un poco cómo los puedo ir combinando con la parte de los textos, ¿verdad? Miren cómo se ve el póster final, ¿no? En la parte inicial están las viñetas, ¿verdad? Muy puntual. Miren los mapas también como se ve, súper, está ejemplificando cada texto que yo quiero combinar. Miren las imágenes, miren la información, ¿no? Súper bien desde el título. En el título han combinado un icono, ¿sí ven? Entonces también se puede hacer este tipo de creación, este tipo de ejemplo, ¿no? Que se lo puede también, es válido utilizar. Otra parte que también ustedes pueden destacar, como decía, pueden hacer uso de cuadros, ¿verdad? Miren cómo está este diseño. Está explicando aquí un contenido y lo ha combinado con una imagen, con un icono, ¿ok? También usted puede, todo debe estar asociado, también se lo puede incluir y abajo un cuadro final, ¿no? Miren cómo se ve ya en el póster final. Claro, no es la plantilla de spoiler, pero miren cómo se pueden utilizar los elementos importantes también que se pueden combinar, ¿no? Como para salir de la típica imagen copiada y pegada, sino más bien crear, ¿no? Hacer un círculo, destaco el porcentaje, lo combino con un icono, le coloco el título de lo que estoy explicando. Eso también es importante, ¿no? Saber las imágenes que vayamos construyendo, vayamos utilizando, qué representan, ¿no? ¿Qué está explicando esta imagen como parte del póster? Brinda un orden de lectura. Claro, también se pueden utilizar las especificaciones de enlistar algo, ¿verdad? Que esto de que es combinar la información total, ¿verdad? Combinada con iconos. Miren, aquí estamos viendo los museos más importantes con cuáles son la cantidad de visitas que recibe cada museo, y miren cómo han hecho este diseño, ¿no? Con lista los museos, le ponen a un lado la cantidad de visitas que tiene cada uno, está subrayado con ese diseño poco para destacar, y para no colocaron la bandera donde está ubicado cada museo de cada país. Entonces miren cómo se va un poco jugando, ¿no? Con cada uno de los elementos, ¿no? Hay un orden de lectura bastante claro, se puede entender dónde, qué museo es, dónde está ubicado y cuántas visitas tiene en qué tiempo, ¿verdad? Está integrada toda esta información y están combinados súper bien los iconos con información total. Entonces también ustedes pueden hacer uso de este tipo de diseño para poder aplicar alguna explicación que ustedes requieran también en ese sentido, ¿no? La sugerencia, como decíamos hace un rato, siempre incluya datos precisos. Mira, aquí no hay mucho texto, aquí está el nombre, dónde queda y la cantidad, no hay muchos más datos, y que está súper sencillo, ¿no? Bastante entendido. Acá hay otro formato, miren otro tipo de información, miren cómo se la explica, cómo se la presenta también, ¿no? Tiene una línea estética, ¿verdad? Está un poco alineada, han escogido colores, han colocado las banderas por países y así mismo, ¿no? Entonces también pueden hacer uso en el momento de presentar tablas y cuadros, así con este tipo de diagramación, ¿no? Brinde los totales principales, no de tanta información, eso usted lo puede hacer cuando lo esté explicando, porque ahí puede apoyarse en eso, ¿no? Y no tanta segmentación numérica, que también no. Cuando estemos así de datos, de números, es bastante interesante puntualizar, ¿no? No poner tanta información, porque si no, no se va a cumplir el objetivo de poder explicar el resultado total de algo, ¿no? Más bien está mucha información que no sé exactamente qué es lo que representa eso. Entonces, no es recomendable que ponga, por favor, demasiada segmentación en texto. Más bien, coloque los totales. Siempre edite, siempre escoja lo que más necesite, retire lo que no le vaya a sumar, lo que no le vaya a complementar, ¿no? Lo que no le suma a su póster, ¿no? Como le decía hace un rato, tenga como un primer borrador y luego vaya editando, vaya cortando, vaya retirando la información que no le vaya a ser de gran importancia, sino más bien sintetizarle y resumirle y colocar el dato que usted requiera lo más pronto, ¿no? Al momento que decimos editar, pues claro, no puede dejar usted de personalizar su póster, ¿ya? Eso también es importante, debe llevar su marca. Es como que les decía hace un rato, ustedes son los dueños del proyecto
y ustedes saben qué es lo que debe contener ese gráfico, qué es la parte visual que debe llevar su póster, ¿no? Hay que tener algo claro también que dentro de esta presentación como tal, en el caso de la presentación de los pósteres académicos, vamos a tener pues algunos otros competidores, pero en un mismo espacio, ¿no? Entonces eso también es importante que usted destaque, que cada póster va a tener su marca personal, que cada póster va a ser distinto, pero eso no significa que el suyo deje de tener esa intención de que captar la atención de su público. No, al contrario, usted esmérese para que tenga esa misma intención de atracción al público con el diseño de su póster. Así que usted sabe, usted compite en el mismo espacio con sus colegas por la atención de la audiencia. Entonces, usted debe crear un póster que genere esa intención, ya que tenga que su público, que las personas que visiten le genere esa intención de conocer su proyecto. Ya ese póster va a ser como esa vitrina para poder presentar y exponer esa idea que usted ha construido, ese proyecto que usted ha construido. Entonces, siempre es bueno que dentro de esa personalización que usted va a armar en su póster, siempre le dé su toque, ¿no? A la plantilla. Hay una estructura, pero usted debe colocarle ahí su marca profesional, ¿verdad? No olvide que su producto es visual. Hace un rato, como le explicaba a Luis, creo que me hizo la pregunta. Sí, usted puede hablar perfecto, puede tener un buen timbre de voz, puede tener un contenido genial de su proyecto, pero si el gráfico, si visualmente no llama la atención, es muy probable que no cumpla con el objetivo de generar interés y no vaya a lograr presentar su producto como tal. Entonces, estos gráficos deben ser esa parte importante. La parte primordial de este póster es la parte visual, es el contenido visual que usted vaya a construir, ¿ya? Y no hay que olvidar eso. El producto total o la parte primordial del póster es esa creación visual que nosotros vamos a construir, ¿no? Debe buscar los colores precisos para que sean combinables, que vayan en ese equilibrio, que tengan esa parte importante también de sumar a la creación de su proyecto, de su póster, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poco lo de la línea de los colores, pero es importante también eso, no colocar tantos colores que sobrecarguen el diseño, sino más bien que alivianen un poco, le den ese equilibrio, esa tranquilidad visual, ¿verdad? Que también necesita, porque los colores nos dan justamente eso, ¿no? Nos transmiten eso, nos transmiten energía, los colores transmiten fuerza, transmiten buena intención, transmiten equilibrio, transmiten algunas cosas. Entonces, este elemento de buscar una gama de colores, ¿verdad? Y asóciese al color base. Claro, el color base es la parte blanca, el fondo blanco, pero sobre eso debo saber qué elementos o qué colores yo puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, su póster también debe personalizarse o debe tener esa marca, ¿verdad? A partir del color base, ¿ok? Sabemos que el color base es el blanco, ¿verdad? Pero hay paletas de colores que nos va a permitir un poco ir destacando nuestras piezas gráficas, ¿ya? Entonces, se puede determinar por saturación o elegir colores para destacados. Comience con la idea de que su fondo es blanco y a partir de ahí elija colores para sus gráficos y resultados. Cada parte usted la puede ir colocándole el color que usted requiera, pero más o menos deben ir alineados los colores, ¿no? No vayan a ser colores que sean contrapuestos, sino más bien que tengan como la misma línea, ¿no? Entonces, también puede tomar como referencia los colores de los ODS. Les puede servir muchísimo, ¿verdad? También pueden tomar en cuenta el color de su facultad, el que identifica su facultad. Entonces, vaya un poco a ir escogiendo el tema de qué color exactamente usted le quedaría bien en la construcción de su póster. Luis, levanta la mano, ¿no? Alguien levanta la mano. Ya, Julio, yo. Bueno. Estaba revisando, porque tomé captura de los pósters, estaba revisando esos pósters y veo que siempre se utiliza el color morado como color para destacar las secciones del título, el problema, objetivo general, propuesta, bueno, las secciones en general, se utiliza el color morado en las... eso se puede cambiar a partir de también si es de alguna facultad u otra, porque me imagino que el color morado está también porque esos pertenecen a la FSNM, esos pósters. Sí, se puede también utilizar el color que identifique. Por eso decía, puede ser el color de su ODS, pero que también tiene una línea de colores, ¿verdad? El color de su facultad también puede ser como una línea complementaria para poder escoger y poder ir diagramando con los colores su póster. Sí se puede realizar también el tema de escogerlo.
sí. Pero pueden también destacar esos colores principales, ¿no? Lo que no se sugiere es que sean, pues claro, colores tan fuertes, ¿no? Son más bien colores que vayan un poco destacando y sumando según también la línea de su proyecto, como le decía. Si va a hablar de medio ambiente, pues que sean colores alineados al medio ambiente, con la tierra, ¿verdad? Si va a hablar algo de un tema de marítima, un proyecto marítimo, puede ser con los temas de color del mar, o sea, vaya un poco alineando lo que según su proyecto, pues vaya un poco alineado. Si es un tema de administración de empresas, la construcción de un diseño de algo, de algún proyecto también, pues que tenga ese color neutro, no ese color que como les decía, que equilibre un poco la exposición de su tema como tal, ¿no? Todo también va a ir de la mano del proyecto que usted tenga. Y por ahí va haciendo la construcción, ¿no? Recuerde que su primera versión no es la última, claro que no, esa es línea, esa recomendación de cajón, siempre va a haber ese espacio, ese margen permitido de cometer errores, ¿no? De ir un poco descubriendo, puliendo, de ir mejorando, de ir un poco buscando qué es lo que mejor queda al final, ¿verdad? Entonces, ese primer bosquejo que usted haga no va a ser el final, sino más bien va a ir desde ahí partiendo para buscar otras líneas y hasta que ya tenga lo que usted busca, ¿no? Aquí hay opciones también, ¿verdad? Por ejemplo, ColorHunt, es una página, ¿verdad? Esta web ofrece colección de paletas de colores gratuitos, normalmente para diseñadores y artistas, pero aquí también ustedes pueden aprovechar y tener algunos colores como referencia para poderlos alinear a todo lo que ustedes quieran presentar, ¿no? Esta herramienta principal. En el caso de Flourish Studio también, ¿verdad? Esta plataforma web gratuita también permite crear visualizaciones de datos interactivos y narrativas visuales. Entonces, si al final tiene un texto y quiere un poco ejemplificarlo en gráfico, esta plataforma le va a permitir justamente eso, ¿no? Ver cómo ejemplifica, cómo grafica ese texto, ¿no? Así que también es importante que lo puedan aplicar y puedan hacer uso de estas herramientas también para el momento de ejecutar su diseño, ¿no? Ahora, siempre es bueno también tener como referencia el feedback de sus tutores. Pregúntenme, mire, he avanzado en esto, ¿qué le parece? He utilizado este color, ¿qué le parece este gráfico? Mire el cuadro como lo hice, mire cómo tabulé los resultados, está bien que utilice este porcentaje, lo utilizo en este sentido, se lee bien, o qué me recomienda. Siempre también es bueno que usted tome en cuenta lo que le indique por su tutor, ¿verdad? Sus docentes, que son quienes respaldan un poco el trabajo que ustedes están realizando, ese trabajo final, ¿no? También tómenlo en consideración y en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo en cuanto respecto a los colores? Ok, muy bien. Entonces, tomando en cuenta el tema de la plantilla, ¿verdad? Que es esa línea base, que ya vimos hace un rato algunos ejemplos también, de lo que buscamos, ¿verdad? Hay que tener claro que en el momento de la exposición, en un mismo espacio, van a estar algunos mismos estudiantes en su postura, en su misma posición, presentando su proyecto, ¿verdad? Presentándose de manera técnica, científica, su investigación, ¿verdad? Usted debe competir para captar la atención. Ya usted tiene que crear eso. Usted tiene que crear su póster con la intención de que sea el más visitado, que sea el proyecto que tenga más preguntas, que toda la gente quiera conocer lo que usted está explicando, porque llama tanto la atención la creación de su diseño que eso es lo que usted quiere buscar. Y así que no se olvide eso, que usted va a crear este póster es para, obviamente, generar mucho interés en que la gente conozca lo que usted quiere vender. ¿Ya? Eso es importante. Saber que van a estar todos en un mismo espacio, ¿ok? Eso también es importante, van a estar todos exponiendo en un mismo tiempo, así que también hay que tener claro, ¿verdad? Y un poco usted puede ir adaptando ahí, miren las plantillas, la plantilla base, plantillas vertical, la horizontal redimensionada. Estas plantillas de aquí creo que se las van a facilitar, sí, creo que sí, a través del Centro de Escritura Académica. Ahí hay una página web que donde ustedes pueden también descargar todo, de hecho hay unas recomendaciones principales, hay alguna otra información que les puede servir, que les puede valer también para que ustedes puedan ir construyendo su póster, ¿verdad? Con cada uno de los elementos que ustedes consideren. ¿Qué más? Déjenme ver aquí, así mismo, ¿no? Mire, aquí también tenemos otras formas y matices, como usted puede ir segmentando y distribuyendo su póster. Miren los elementos que usted puede utilizar, aquí donde puede especificar el problema, cómo colocar el título, ¿verdad?
Miren cada uno de los elementos, al final están los ODS, el tema del color de su facultad, en la parte de arriba el nombre de los autores, y así. Miren, este es otro formato, ¿ok? Que también ustedes pueden hacer uso, ¿verdad? Y miren cómo están, miren los elementos que se utilizan, ¿no? Todos los iconos, en el tema de la propuesta hay un gráfico también, y miren todos esos elementos que pueden ser de gran utilidad, ¿verdad? Para la creación de su póster. Suena un poco sencillo, pero bueno, ya saben que tiene algunos elementos que debemos considerar, que debemos tener en cuenta. Muy bien. Así mismo, ¿no? Miren entonces parte cómo va a ir la proporción que usted le va a destinar a cada segmento. Ya, es decir, si para usted los resultados tienen esa parte primordial, bueno, voy a darle un poco más a esta proporción, saber que el problema es mucho más sencillo de especificarlo, no voy a usar gráfico, voy a usar texto, bueno, y va un poco segmentado, ¿no? Los resultados le voy a dar un poco más de espacio, de qué manera puedo hacerlos tipo columna, o la parte central voy a poner la imagen principal de mi proyecto y alrededor voy a poner, ahí ustedes tienen algunos formatos de plantilla, o pueden ir un poco diagramando su póster final. Necesitamos algunas sugerencias. Aquí está, ¿verdad? Ok. De todo lo dicho anteriormente, bueno, sonaría como que hay una fórmula para poder crear, ¿no? Todos los elementos que hemos visto son referencias que hay que cumplirlas, pero básicamente eso debe estar alineado a su creatividad. ¿Ya? ¿Qué color puedo usar? Bueno, ¿qué imagen puedo usar? ¿Me permiten usar diagramas? Y ahora, ¿cómo lo distribuyo? ¿Dónde lo localizo? ¿Qué proporción le doy? ¿A qué le voy a dar mucho más fuerza a mi explicación gráfica? Eso ya queda a consideración de usted, ¿ya? No hay la fórmula exacta, perfecta para poder crear el mejor póster. Lo que sí hay son recomendaciones generales para que usted pueda utilizar estas herramientas y pueda aplicarlo, pero esto queda a su consideración. Ya, esto sí queda como a su creatividad, a su habilidad y a su intención. Ya, todo lo que usted quiera poder representar. Muy bien, ya estamos por terminar. Ajá. Creo que en la página, en la parte de conclusiones también, bueno, un poco recapitulando todo, recuerden, ¿no? Siempre el objetivo y el resultado de la investigación. En el póster debe de ir especificado su intención principal, que es el resultado de su investigación. Eso es básicamente, ¿verdad? Debe ir especificado el aporte que usted brinda a la comunidad, a la sociedad, en cuanto al proyecto que usted está realizando y su interés que está presentando, ¿ya? Debe destacar siempre los resultados en relación con otros estudios. ¿Por qué es importante su proyecto? ¿Qué es lo que usted ha investigado? ¿Qué tiene innovador? ¿Qué tiene su proyecto que no tiene otro? ¿Ya? Destacar siempre sus datos importantes, ¿no? ¿De qué manera usted aporta con la creación de su proyecto al medio, al sistema, a la sociedad, a la comunidad? ¿De qué manera? Entonces, eso es lo que se busca a través de un póster académico científico. La presentación permita eso, ¿no? Reconocer el resultado de su investigación, fruto de su trabajo, esa es como que la parte máxima de su preparación académica. Esto investigué yo, este es mi resultado, este es mi aporte que yo brindo, esta es mi parte de mi formación profesional, los datos principales, ¿verdad? ¿Por qué me diferencia mi proyecto de otro, ¿verdad? Y de qué manera usted aporta eso. Esa es la parte esencial de la creación de nuestro puesto. También podemos colocar referencias de agradecimiento, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Pero limita el número de referencias, ¿no? La estrictamente es necesaria. Si usted ve que tiene muchos nombres en cuanto a referencias de temas de agradecimiento, referencias que ha utilizado para la investigación, no lo sobrecargue, ponga las más destacadas, no hay ningún problema, ¿verdad? Use las fuentes de referencia, mencione el organismo que lo financió, ¿verdad? También reconozca la contribución de quienes aportaron con su trabajo, el nombre de su tutor, tranquilamente puede ir especificado, ¿verdad? Y la idea es que usted, en el momento de la presentación, con este gesto de colocar esas referencias, claro, usted demuestra que tiene buenos contactos, que ha tenido buen aporte, ¿verdad? Ha tenido bastante contribución en la ejecución de su póster, ¿ok? Y usted va un poco a tener esa red, ¿verdad? Esa imagen de que tiene una red de trabajo importante, ¿no? De seguir el formato específico de APA también, ¿ok? Eso también es importante de colocar. Y esta parte también, ¿sí? No hay que destacarla, que es importante destacar las referencias de los agradecimientos que van también colocados
dentro del póster. ¿Qué más? Los complementos del póster también tenemos algunos elementos importantes, ¿verdad? Focalice la información en la novedad de su investigación, ¿verdad? O espere que se haga una pregunta puntual. Bueno, si usted quiere sumar su póster y colocarle un elemento importante, pues la novedad de su investigación puede colocarla, ¿no? Dentro de la explicación, al momento que usted está interactuando, explicando su póster, ¿verdad? Siempre promueva a que haya esa parte de tener ese interés de preguntar, ¿no? De preguntar sobre su área de estudio, cómo si nació la idea de su proyecto, en qué se inspiró para hacerlo, quiénes ayudaron, bueno, genera esa interacción importante, ¿no? Los autores o el autor con la audiencia que está escuchando la presentación, ¿no? Esta comunicación es súper informal, ¿verdad? Lo que le permite un poco ese acercamiento con la conexión de su futuro cliente, aquí usted está vendiéndole la idea de su proyecto, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿no? Que usted tenga esta parte complementaria en la exposición, que es la interacción principal del póster. A esto también se le suman muchos elementos también de comunicación verbal y no verbal. Sí es lo que usted dice, pero también es la manera como lo dice, la postura, la gesticulación, el tipo de vestimenta con que usted está explicando su proyecto, su póster. Todos estos elementos también son complementos importantes al momento de cumplir con el total de la presentación de su póster, ¿no? Sí, ya tengo un póster súper llamativo, muy creativo, pero ahora me toca hacer la interacción y presentación. ¿Qué tipo de lenguaje debo utilizar? ¿Cuál va a ser mi método para poder comunicarlo? ¿Me voy a extender? ¿Necesito que la gente genere un interés para que me pregunte algo? Todas estas interacciones son válidas también al momento de que usted necesita interactuar y poder explicar su póster, ¿no? Entonces, las dos cosas deben de ir un poco también alineadas y son recomendaciones básicas para poder hacer este complemento principal, que es la explicación como tal e interacción de la presentación del póster. Entonces, ya un poco finalizando, ¿verdad? Recuerde siempre, ¿verdad? El reto es brindar información que se pueda diseminar rápidamente y de forma segmentada. Usted va explicando parte por parte, ¿verdad? Desde el título, cuál es el problema como tal, cuál ha sido el objetivo de su proyecto, cuál y al final conclusiones y resultados, ¿verdad? Eso también. Un póster es una presentación gráfica de una investigación. Ya eso lo hemos hablado y hemos coincidido la mayoría en esta conceptualización de qué es un póster, ¿no? Esta representación gráfica de su investigación. Todo lo que usted tiene en texto, representarlo de manera gráfica, ¿verdad? Han de predominar por encima del texto las figuras y cuadros y diagramas, ¿sí? Claro, siempre una imagen vende. A ver, siempre dice que una imagen vende más que 1000 palabras, entonces quede claro eso, ¿no? Los cuadros, las imágenes, los diagramas, las figuras, siempre va un poco a predominar por encima del texto. Va a ser un poquito más interesante conocer la imagen que el mismo texto como tal, ¿no? Y que estas imágenes que usted utilice, ¿verdad? Sea de fácil de retener, ¿no? O de recordar, siempre. Eso es importante, ¿no? Que sean de lectura fácil, que sean autoexplicativas, ¿verdad? Y que esto me sume a mi presentación oral. Ya, eso también es importante. Así que estos puntos principales considérenlo, un poco se los repito. Entonces, un póster es esa representación gráfica de su investigación, ¿ok? El reto es brindar la mayor cantidad de información de forma ordenada, segmentada, ¿verdad? Puede utilizar figuras, cuadros, diagramas, por supuesto, que sumen más que un texto como tal, ¿no? Y es más fácil retener o recordar imágenes que el contenido de una presentación oral. Eso también es importante. A veces alguien, porque está apurado, no escucha lo que uno le puede decir, pero con que se grabe la imagen sabe más o menos qué proyecto era o a qué se refería cada explicación. Entonces, estas líneas básicas, tenganlas siempre, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que está un poco resumiendo el uso de los contenidos, cuánto destino, cuánto proporciono para cada parte de mi póster. Entonces, se recomienda que de todo el póster, del 100%, el 25% sea texto, ¿ok? El 25% de espacio, un descanso visual, y el 50% que sea de gráficos, ¿ya? Este descanso visual que se refiere aquí, para que no todo esté tan apretado dentro del póster, ni que todo esté tan así, todo tan junto, sino que usted genere ese descanso visual que se refiere aquí, ¿no? Eso también es recomendable. Entonces, del 100% de su póster tenga el 25% de texto, el 25% de estos espacios
segméntelo, debe ese respiro visual, ¿verdad? Y el 50% debe estar colocado con gráficos. Entonces, esto es importante también que tengamos en cuenta, ¿ya? Entonces, siempre usted planifique, no haga de la noche a la mañana, no haga un diseño apurado, ¿verdad? Dedíquele tiempo, siéntese, resuma, lea, vea referencias, busque otros pósteres académicos, investigue si el color está alineado a su proyecto, qué sé yo, o sea, dedíquele cada uno del tiempo a la creación de su póster, ¿ya? Pregúntale al diseñador gráfico, mira, ¿qué te parece? ¿Están bien alineados las imágenes que he utilizado? ¿Cómo se ve visualmente? Dime que, o sea, no hay un peso visual, dime, o sea, busca referencias, ¿verdad? Pero esto se hace cuando uno lo hace con tiempo. De la noche a la mañana es imposible que alguien le pueda dar una retroalimentación de algo, ¿no? Entonces, planifique, organice, ¿verdad? Personalícelo, póngale su toque, póngale su marca, ¿verdad? Y algo importante también es que no descuide el componente oral, ¿ya? No lo descuide. Claro, no, yo lo pego el póster ahí solito que la gente entienda. No. Usted debe también en la construcción de ese póster saber qué va a decir. Si le preguntan por este cuadro, ¿y este cuadro de datos qué significa? ¿Y esto qué es? Y usted va a tener también ese mismo resumen, ¿no? No se va a explayar a 3 horas o va a leer todo su proyecto, no. Debe también tener el resumen claro de lo que usted quiere explicar, ¿ya? Entonces el componente oral también es importante. De hecho, ir bien presentado, bien con una lucidez clara para poder explicar, que es una sonrisa, con buena onda para que usted llame la atención también en esta parte oral. Entonces tenga en cuenta también estos elementos. Son sugerencias que les pueden servir mucho, y no solamente en la exposición del póster, sino en cada presentación que usted realice. Aquí está la información de la página del Centro de Escritura Académica, donde todos estos elementos importantes ustedes lo pueden descargar. Cada cosa que hemos visto ahora, ustedes pueden descargarlo de ahí. Ya, en la página del Centro de Escritura del CEA, y ustedes pueden así. Vemos ahí, miren cómo es la exposición, miren cómo han utilizado este póster, así más o menos el espacio y la dinámica en donde se va a realizar nuestra feria de arte. Así que desde ya les auguro muchos éxitos y que cada uno de sus pósters pues tenga ese interés de cumplir con el objetivo de lo que ustedes requieran explicar, ¿no? A este código QR que los invito por favor a descargarlos, es un formulario de un sondeo, por favor todos los que están conectados ahora, descárguenlo, por favor, les agradezco, y nos ayuden por favor llenando este formulario de sondeo, ¿no? ¿Qué más? Déjenme ver. Ya consultas, alguna pregunta, alguna duda, no hay nada más. A ver, un ratito, Carlos, gracias. Bueno, ¿puedes hacer un nuevo sondeo, por favor? Sí, claro. Deme un segundito, por favor. Ahí lo dejo. Muy bien, Carlos levantó la mano. Sí, una consulta. Nos habían indicado que también hay que hacer una portada para la feria de arte, pero tenemos plantilla de eso. No sé si usted de pronto conoce cuál es. Sí, déjenme ver si es la plantilla que me indicaron aquí. Denme un segundo, por favor. La voy a compartir. No se desconecten porque debo tomar capture de los que se han conectado de la lista. Por favor. Así que ellos encienden sus camaritas. No sé si esta plantilla de aquí... Alguien me preguntó también ayer de una portada, pero no me indicaron a mí de una portada, solamente la ejecución del póster. Igual les voy a indicar que cuando les envíen el link a todos para que puedan, el link de esta grabación, les indiquen de ese tema de la portada, porque no me dijeron a mí. Entonces, mire, aquí también hay algunas indicaciones generales, no sé si las pueden ver, sí, del póster académico, ¿verdad? El formato cumple el estándar del uso de logos de Naciones Unidas y SPOL, ¿verdad? Los ODS también forman parte de este diseño, miren, deben estar obviamente alineados a su proyecto, ¿verdad? El código del proyecto, que también va de la parte inferior izquierda, corresponde al código del proyecto asignado, eso se lo indica el profesor de la materia, ese código también. ¿Qué más? El logo de su facultad, que también hay que utilizarlo. Y cuando tengan que imprimir ya su póster, debe ser en material de cinta de vinilo. Sí, alguien también me dijo ayer de una portada y me olvidé de consultarlo, porque no me habían indicado, pero bueno, esta es la plantilla general. Le voy a indicar a la coordinadora que por favor les indique eso, ¿ya? Ese último PowerPoint no puede
quiere compartirlo de nuevo, nos lo va a enviar o algo así. Sí, tienen en el SEA, lo pueden descargar, en la página del SEA. Ah, en la página indicada anteriormente. Ajá, sí, la que compartí hace un rato, del centro de académico, del Instituto Académico. Ok. Ajá, eso. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que me he terminado antes del tiempo, voy a llegar hasta las 8. Pero creo que ha ido un poco más puntualizando, ha ido un poco más rápido. Tenemos ¿cuántos conectados? 150. Ayer también hubo 150. Muy bien. No sé si a manera de resumen un poquito así rápido, ¿verdad? Bueno, espero que les haya servido mucho la directriz presentada ahora. Y creo que justamente eso, esto es una guía, este instructivo, para que ir conociendo más o menos cómo son los elementos que deben utilizar al momento de crear su póster, ¿no? El título, como les decía, no necesariamente debe ser el mismo del proyecto, ¿verdad? Debe ser formulado con creatividad y originalidad, ¿verdad? El póster, bueno, va a ser vertical, ¿verdad? Hay que respetar cada uno de sus componentes, como decía, ¿no? El problema, el objetivo, la propuesta, los resultados, conclusiones, los colores, no se olviden, la gama de colores también será a elección de ustedes, pero se recomienda pues que esta sea estéticamente agradable, que sea también funcional, ¿verdad? ¿Qué más? Tener en cuenta siempre el encabezado y el pie de cada póster, que también tienen sus elementos principales. Eso. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? ¿Alguna duda? Yo otra pregunta y es, el programa a realizar el póster es a elección nuestra, pero tenemos que tener cuidado de las dimensiones, ¿no? Siempre. Así es. ¿Cuáles eran las dimensiones, por cierto? Es 1,80 por 65 o 70. Ajá, 1,80 por 70 máximo. 1,80 por 70. Uh-huh. Listo. Ajá. Eso pues, chicos. Espero que les vaya súper bien. 1,80 por 70 de centímetros. Uh-huh. Exacto. Igual en la plantilla está todo el póster ideal. Uh-huh. Ok, antes de despedirnos, déjenme por favor hacer capture, sonrían, prendan sus camaritas. Esta es la constancia de la asistencia, le voy a pasar al coordinador después. Ok, hoy somos algunos, voy a hacer como 6 fotos. A ver, 1, 2, 3.